Bienvenidos a tu canal católico La Constante. Soy tu servidor Hugo Sergio Palacios, laico y cursillista de cristiandad. Cristo cuenta conmigo y yo con él. El día de hoy platicaré con ustedes el tema cómo y por qué se da el proceso de conversión espiritual en una persona. Te pido, Señor, que seas tú el que mediante tu Santo Espíritu hable a través de mí. Primeramente, tenemos que analizar cómo se define la palabra conversión. El diccionario de la Real Academia nos dice: convertirse es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Este significado amplio bien se puede aplicar al más específico sentido religioso, como lo es la causa que nos ocupa. Por lo tanto, podemos decir que convertirse significa cambiar de vida, tomar un rumbo diferente del que se venía siguiendo, como hicieron los ninivitas ante la predicación de Jonás. Recordemos que Dios había decretado la destrucción de Nínive, ciudad entregada a los vicios y con conceptos religiosos desviados, y mandó a Jonás a profetizar, lo que hizo de mala gana y hasta con gusto del cumplimiento de los castigos anunciados, pues los ninivitas eran enemigos de los judíos. Entretanto, el rey y el pueblo se tomaron en serio su palabra, creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, tela rústica de lana, desde el más importante al menor. ¿Por qué actuaron así? Porque el Señor les enseñó sus caminos y los instruyó en sus sendas. Los ninivitas, pues, se convirtieron. Esto lo podemos consultar en el libro de Jonás capítulo 3. Así pues, desde el punto de vista cristiano y visto con fe, esperanza y amor, vemos que convertirse significa salir de una situación materialista, naturalista y humana, para adoptar una actitud angélica, sobrenatural y divina. Olvidar los problemas banales para ponerse en una nueva perspectiva, no más al del tiempo, sino la de la eternidad, es decir, la del reino de Dios. Es decir, lo humano es el pecado, que tiende al materialismo y al naturalismo, o sea, al olvido de Dios y al olvido del recurso a Dios para enfrentar los problemas de nuestra vida. Puede ser un ateísmo profeso, explícito, o mucho más comúnmente el ateísmo práctico que practicamos en demasía los cristianos. Lo contrario de esto es la actitud de los ángeles que están en el cielo, siempre en presencia de Dios y adorando a Dios, algunos actuando poderosamente aquí en la tierra o rigiendo el cosmos, pero siempre con el pensamiento y el corazón vuelto hacia el Creador, viviendo de su gracia y de sus dones. Es asumir esa posición de espíritu a lo que yo describo conversión. Quiere decir el cambio de vida, el cambio de comportamiento. Desde mi punto de vista, es la consecuencia de un cambio de mentalidad, del paso de una mentalidad naturalista y mundana a una mentalidad sobrenatural y con los ojos puestos en la eternidad. Es el paso de una mentalidad de superyo, egoísta, cerrada sobre sí, ensimismada y tendiente a la satisfacción solo de los propios caprichos, a una mentalidad abierta a Dios, sabedora de lo dependientes que somos de Él, contenta con esta dependencia y fortalecedora de esta dependencia. Una nueva mentalidad que a todo momento se reporta al Creador y de Él implora la fuerza para la faena de todos los días. Es el paso incluso de este tipo de día, con momentos para Dios, con instantes para la oración, a pasar todo el día casi que en una contemplación constante del Creador y sus misterios,
a un día en que se piensa comúnmente en Dios, en su palabra, en la Virgen, y se vive en función de ellos. Lo que ocurrió en Nínive fue un milagro de la gracia. Cambiar el egoísmo, cambiar la mente, es algo muy complicado, pues es una construcción que se ha ido desarrollando con el paso de los años, especialmente con las justificaciones tontas que hemos ido haciendo de nuestra vida de pecado. Pero justamente cuando la solución es el milagro, pues ahí está el hacedor de los milagros para que nos haga nuestro. Pidámoslo para que con nuestra conversión tengamos el destino feliz de Nínive y no el trágico final que se le había anunciado. Ahora bien, podemos determinar que la psicología de la conversión se compone de 4 puntos. Estos mismos son: número 1, tipos de conversión; número 2, crisis en la conversión; número 3, obstáculos de la conversión; y por último, número 4, desenlace de la conversión. El término conversión ha pasado a designar propiamente una transformación radical, amplia, profunda y permanente de una persona, una reestructuración de la vida moral en torno a un nuevo núcleo. Por eso, muchas veces comienza por ser una reorganización interna de los principios intelectuales que presiden la vida moral y afectiva del individuo. La transformación ha de ser amplia y profunda en el complejo de la actividad pensante y moral del individuo, como lo fue en los que llamamos grandes convertidos, por ejemplo San Pablo Apóstol, San Agustín y muchos más. Debemos señalar que en el contexto espiritual existen tipos de conversión y además una crisis en la conversión. Primero explicaré los tipos de conversión. No todas las facultades del convertido se convierten o transforman en el mismo momento o con la misma profundidad, pero siempre repercuten en todo su ser, de ahí que pueda establecerse una clasificación. De este modo tenemos 3 tipos de conversión. Primer tipo de conversión. Según el término en que desemboca la conversión, se habla de conversiones a la fe. En ellas es la inteligencia la que primeramente se transforma con un nuevo contenido intelectual. Conversiones a la gracia. Se trata del paso a la gracia después de una vida de pecado. Aquí es la voluntad y la vida pasional o afectiva las que parecen principalmente transformadas. Y conversiones a la perfección, designando con esto el trabajo serio por la santidad. En espiritualidad se habla en este sentido de segunda conversión. Segundo tipo de conversión. Según el modo en que se producen, se pueden distinguir las conversiones comunes u ordinarias, aquellas que se realizan sin sobrepasar los límites de lo normal, de lo ordinario, sin fenómenos extraordinarios; las conversiones extraordinarias, las que se producen de modo misterioso, con predominio de influjos extraordinarios de la gracia, y son a veces el comienzo de una vida intensamente mística; las conversiones graduales y prolongadas, aquellas en que todo el proceso toma su tiempo; las conversiones fulgurantes o repentinas, como la de San Pablo; y las conversiones con luchas y contrastes que parecen caracterizarse por largas luchas interiores, como el caso de San Agustín. Tercer tipo de conversión. Por razón de la causa cabe distinguir entre conversiones intelectuales discursivas. En estas predomina psicológicamente el trabajo lento y discursivo de la inteligencia, como se ve por ejemplo en John Henry Newman, descrita en su libro Apología Pro Vita, ¿por qué me convertí al catolicismo? El trabajo intelectual no es el único, porque siempre la voluntad y afecto
presupuesta la racionalidad de la fe, empujan y determinan en este trabajo. Conversiones intuitivas. En estas parece como si la luz se hiciera en un momento de intuición, en el cual el convertido es ilustrado repentinamente por Dios. Así, por ejemplo, San Pablo camino a Damasco, o el judío Alfonso Ratisbona mientras visitaba la iglesia de San Andrea delle Fratre en Roma. Y las conversiones volitivas, aquellas en que el factor principal parece ser la voluntad deliberada. Estas son más frecuentes en la conversión a la vida de la gracia y en las conversiones a la perfección. Ahora bien, ¿qué encontramos en el proceso psicológico? El punto número 2 tiene que ver con la crisis en la conversión. La conversión se caracteriza psicológicamente hablando por un doble sentimiento, una sensación de crisis y un fuerte deseo de Dios. Toda conversión comienza por una crisis o una situación relacionada con alguna especie de sufrimiento, que puede ser físico, moral o espiritual, es decir, con una dialéctica interior. Junto a esto se da una convicción más o menos profunda y al menos confusa de que solo en Dios el alma puede encontrar tranquilidad en esa lucha. Si solo se da el aspecto de crisis, el proceso no terminaría en conversión, sino en desesperación y tal vez en el suicidio. Las formas más comunes de estas crisis son 3. Crisis moral. Parte de la experiencia del pecado como conciencia de bancarrota moral y sentido de suciedad. Se caracteriza por el remordimiento causado por los pecados cometidos, por el sentimiento de vacío interior y por el ansia de paz interior. Muchas veces el alma se comporta inicialmente como huyendo de esa mirada hacia su adentro. Un testimonio más que elocuente es el texto de las Confesiones de San Agustín. Narraba estas cosas Ponticiano, y mientras él hablaba, tú, Señor, me trastocabas a mí mismo, quitándome de mi espalda a donde yo había puesto para no verme, y poniéndome delante de mi rostro para que viese cuán feo era, cuán deforme y sucio, manchado y ulceroso. Veíame y llenábame de horror, pero no tenía a dónde huir de mí mismo. Y si intentaba apartar la vista de mí, con la narración que me hacía Ponticiano, de nuevo me ponías frente a mí y me arrojabas contra mis ojos, para que descubriese mi iniquidad y la odiase. Bien la conocía, pero la disimulaba y reprimía y olvidaba. Crisis espiritual. Se da más bien en la segunda conversión o despegue hacia la santidad. Se caracteriza por la conciencia de la mediocridad y superficialidad de vida. No es más fácil que la conversión del pecado a la gracia, porque a este converso le parece que se le pide todo y que abandone todo, y no entiende el verdadero sentido de la libertad. Es la crisis que no pasó. Por ejemplo, el joven rico del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 17 al 2. Crisis física. Tiene lugar por una catástrofe inesperada, tal como el enfrentarse a la muerte de un ser querido, una enfermedad, un fracaso o cualquier sufrimiento que obliga al alma a plantearse el sentido de la vida o la dirección de su vida. René Bassin ha escrito en Etapas de mi vida: Dios es el pastor, el dolor es su perro, a veces muerde con fuerza, pero es para su bien.
Cuando el dolor golpea a la puerta de un hombre, el alma se ve de improviso obligada a mirar dentro de sí misma, a examinar las raíces de su ser y escrutar en los abismos de su espíritu. La historia de las conversiones de todos los tiempos está llena de documentos que confirman el papel redentor que a menudo juega el dolor. Así Máximo Acri encontró a Dios en los campos de concentración. Francesco Cornelluti lo hizo ante la vista de sus seres queridos moribundos. El oficial de la SS alemana, Olvat Poe, en la cárcel de criminales de guerra antes de su ejecución. Para introducir la crisis que lleva a una persona a la conversión, Dios se sirve de medios sumamente diversos, no atándose a ningún medio humano. A veces es el ejemplo de una persona santa cuya presencia y modo de ser golpea y acusa al converso. Otras veces es algo puramente fortuito que los lleva a pensar sobre la vida y el destino. Junto con esta crisis se da en la psicología del convertido el deseo de purificación del pecado, de alcanzar la paz del alma, o directamente deseo del mismo Dios. A veces toma la forma de que es buscado por alguien y suele mezclarse con cierto miedo a entregarse a ese alguien por temor a ser totalmente devorado o absolutizado por él. Entonces, dicho lo anterior y visto los tipos de conversión junto con los tipos de crisis, tenemos que advertir sobre dos obstáculos para lograr la conversión. Por eso ahora vamos a tocar el tema obstáculos de la conversión. Los obstáculos que más frecuentemente retrasan el acto de fe y la conversión suelen ser de dos órdenes, intelectual y morales. Vamos a iniciar con los obstáculos de orden intelectual. Aquí tenemos obstáculos de orden intelectual, que propiamente no se trata de obstáculos racionales, sino de perjuicios de orden filosófico e intelectual. La Iglesia no tiene miedo a la razón, al contrario, mientras más rigurosa es la razón, más abre camino para una aceptación serena de la fe. La fe, lejos de suprimir la razón y la libertad del espíritu, la refuerza maravillosamente. Es elocuente a este respecto el diálogo entre la atea, luego conversa, Greta Palmer y Monseñor Fulton Sheen. La segunda vez que se encontraron le dice estas palabras: «No se preocupe de ponerme argumentos racionales a favor del catolicismo. Estoy ya dispuesta a admitir que el entendimiento es una arma despuntada, incapaz de tener razón en los argumentos que más me molestan. El hombre, en efecto, ha comenzado a razonar desde el primer momento en que comenzó a existir y ha terminado en Hiroshima. Hábleme de la fe, solo de la fe, independientemente del entendimiento». Monseñor Fulton Sheen le responde: «No se puede menospreciar la razón. Este es el error cometido por los seguidores de Hitler. Precisamente por esto hay gente que cree que un hombre en Moscú, en Idaho, puede ser un dios solo por el hecho de que él afirma que lo es. Deje que le diga lo que nosotros los católicos creemos, y si su razón lo rechaza, váyase en paz, que yo la bendigo, pero le ruego, como amigo, que no se niegue a emplear el entendimiento».
Armando Carlini, otro converso, decía: solo el hombre religioso, solo el filósofo cristiano está plenamente libre en el pensamiento. Como la mayor parte de los convertidos, he hallado en la Iglesia Católica una libertad que ensancha el espíritu, exactamente lo contrario de lo que temen muchos de aquellos que están fuera de la llamada construcción dogmática de la Iglesia. Jamás me he sentido limitado, encajonado, estorbado por el sistema dogmático de la Iglesia. Los obstáculos son, pues, prejuicios. Especialmente tienen lugar en almas imbuidas de racionalismo, panteísmo, materialismo, agnosticismo o escepticismo. Junto a la profesión de estas doctrinas hay que señalar también otras causas, como por ejemplo la ignorancia religiosa, la falta de un mínimo espíritu de reflexión, la deficiente preparación filosófica que incapacita para pensar metafísicamente, la inadaptación mental en sus formas de hipercrítica, escrupulosidad intelectual y muchos más. También hay que añadir los defectos de un espíritu exclusivamente técnico o defectuosamente especializado que intenta aplicar métodos apropiados para unas ciencias, por ejemplo, matemáticas o fenomenológicas, al campo filosófico o histórico. Significativo es el testimonio de la ya citada conversa Greta Palmer. Leí libros mucho más preciosos que los de Chesterton. Leí también obras anticatólicas, pero examinadas críticamente. Estas presentaban siempre puntos vulnerables. La razón del catolicismo presentadas por Santo Tomás no ofrecían, en cambio, motivos de excusa. Mi conversión estuvo llena de repugnancia. Llamé a todas las puertas para asegurarme de que tras ellas había algo más que el vacío, antes de llegar a admitir que esta única puerta estuviese de verdad abierta sobre los secretos del universo. Descubrí que toda dificultad, toda duda que quedaba de mi ateísmo había sido respetuosamente examinada y resuelta siglos antes de que yo existiera. Vi que no existía hecho o hipótesis de la moderna física y astronomía que no puedan ser confortablemente recibidos en brazos de la Iglesia. Descubrí que históricamente hablando, la gente parece querer dejar la Iglesia porque está deseosa de cosas prohibidas, pero no deseosas de verdades profundas. Obstáculos de orden moral. A pesar de cuanto pudiera parecer, los principales obstáculos para la conversión, incluso para la conversión a la fe, no vienen del intelecto, sino de la voluntad. Entre estos hay que indicar, en primer lugar, el orgullo. Manuel García Morente ha escrito: ante el problema de Dios, los filósofos modernos suelen sentir extraordinario pavor y tiemblan, literalmente, cuando en el horizonte de sus meditaciones surge majestuosa, pero indeseada para ellos, la imponente noción del ser por sí. ¿Acaso porque en esta coyuntura la filosofía moderna no tiene la conciencia muy limpia? También hay que añadir el deseo de gloria humana, como dice el mismo Jesús: ¿cómo podéis creer vosotros que buscáis la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene solo de Dios? Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 43 al 44. Asimismo, la falta de docilidad a Dios y la sensualidad que quiere seguir apegada a sus desórdenes morales. Por último, tenemos el desenlace de la conversión. La conversión sincera trae para el convertido una experiencia totalmente única
que se manifiesta en forma de descubrimientos. En efecto, los convertidos, según sus propios testimonios, experimentan uno o varios de los siguientes efectos. Uno de estos es el descubrimiento de la razón. Muchos temen inicialmente que creer significa renunciar a la libertad de espíritu y a la propia razón, pero terminan dándose cuenta de que la fe, lejos de suprimir la razón y la libertad del espíritu, refuerza uno y otro. El descubrimiento de nuevos horizontes. Ha pasado más de un año de mi conversión, escribía George Harrison, ex Beatle, y cada semana se abren nuevas puertas, se consiguen nuevas experiencias, las raíces se profundizan. El general Poe, antes de su ejecución, confesó que siempre había temido que el catolicismo fuese la negación de su personalidad, pero después de aceptarlo, en la cárcel dejó escrito: el catolicismo es, en su misma esencial, el sí a todo el hombre, al hombre en la plenitud de su vida. El descubrimiento de una religión ideal, o sea, de la verdad que satisface en plenitud la mente y el corazón. El descubrimiento de la libertad. El convertido vuelve a sentirse dueño de sí mismo y al mirar hacia atrás comprende que fue verdadera esclavitud la presunta libertad sin Dios que antes poseía. Monseñor Knox escribió: había supuesto que el resultado inmediato de mi sumisión a Roma sería la impresión de tener mi libertad coartada de mil maneras. Estaba dispuesto a sufrir esto. En cambio, es curioso, sucedió precisamente todo lo contrario. Me sentí y me sigo sintiendo invadido por una maravillosa sensación de libertad, la magnífica libertad de los hijos de Dios. El descubrimiento de la luz, la vida y el sentido. Muchos convertidos descubren que la vida, las cosas y los acontecimientos humanos adquieren un nuevo significado y que viejos problemas encuentran en el cristianismo soluciones sencillas, pero totalmente satisfactorias. Sobre su propio caso, dijo Owen Francis Dudley: me habían dicho que si me hacía católico, mi mente se vería cohibida y mi religión sofocada, que no podría volver a pensar por mi propia cuenta. Pero he visto lo contrario, que la Iglesia Católica me coloca sobre una plataforma de verdad, desde la que hasta una pobre mente como la mía puede elevarse a las alturas inconmensurables. He hallado la verdad que libera al hombre. Me habían dicho que en la Iglesia Católica todo se estancaba o estaba en decadencia. En cambio, he visto que la misma vida de Dios late en todas las venas del cuerpo místico. Fue como salir de una pequeña habitación cerrada, con las ventanas atrancadas, y hallarme de buenas a primeras sobre la cima de un alto monte, en torno al cual soplan todos los vientos del cielo. Aquí he hallado la vida. El descubrimiento del gozo. Chesterton, al convertirse, afirmó: es demasiado hermoso para ser verdadero, pero es verdadero. El cristianismo, dijo por su cuenta Luis Santucci, es capaz de sepultar con una palabra de gozo un abismo de dolores. Cuanto más largo y sembrado de dificultades esté el camino de la fe, tanto mayor es la alegría que se experimenta cuando se ha llegado a la meta. Hermanos, con esto termino el tema: ¿cómo y por qué se da el proceso de conversión espiritual en una persona? Espero que
esta reflexión, análisis o como tú lo quieras llamar, te sirva para tu crecimiento espiritual. Yo lo hago con mucho cariño, de alguna manera a mi estilo. No es nada nuevo para muchos, es algo que ya está, pero que de alguna manera yo lo quiero expresar con estas palabras. Tengan en cuenta que la fe es verdadera cuando hay esperanza y amor. Así lo decía San Pablo en su carta a los Corintios. Cuando logras una conversión en tu vida, la misericordia de Dios es infinita. Se los puedo decir yo por experiencia. Todos nos equivocamos, pero tenemos también la misericordia de Dios nuestro Señor, en que Él nos perdona. Y cuando hay un corazón contrito, con más razón, el Señor es lo que quiere y nos pide, un verdadero arrepentimiento y convertirnos hacia Él. Yo los invito, hermanos, a que identifiquen en qué etapa o situación se encuentran dentro de este proceso de conversión. De lo que hemos visto aquí, de lo que hemos explicado, vuélvanlo a escuchar, analícenlo y en verdad van a ver cómo les va a servir lo que aquí se ha dicho. Si de alguna manera nos quieres retroalimentar, por favor déjanos tus comentarios para con eso crecer también todos. Apórtanos tu conocimiento, que yo en lo personal te lo voy a agradecer mucho. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por cada una de las personas que logran su conversión. Por último, quiero agradecer al Padre Miguel Ángel Fuentes, licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Angelum de Roma y doctor en Teología con especialización en Matrimonio y Familia por el Instituto Giovanni Paolo II de la Universidad Lateranense de Roma. Y doy las gracias sinceramente porque en su material hemos basado esta presentación con el único objetivo de poner nuestro granito de arena en el estudio, el cual nos fortalece como Iglesia Católica. Ojalá y que este material les sirva de mucho y que lo puedan compartir. Apóyanos, si te gustó este video, a darnos un like y si es de tu interés recibir en un futuro nuestro material, suscríbete a este tu canal católico La Constante. Gracias, que Dios los bendiga. De colores.